Buen día, mi nombre es Jorge Ruiz Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Este es el reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi matrícula es la 20000669 y la fecha de entrega es el 14 de noviembre del 2022. Nuestro asesor es el licenciado Sabino Lozano Ceja. En el caso número 1, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Brandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí existe responsabilidad del Estado mexicano, ya que de acuerdo al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Al igual, en su artículo 24 menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Con esa detención arbitraria se violan sus derechos humanos como el de la libertad, el derecho a la seguridad personal y el derecho a la presunción de inocencia. Esto de acuerdo al artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que es derecho a la libertad personal menciona que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. Asimismo, el Estado mexicano tendrá que responsabilizarse por la violación de estos derechos al momento de que Ana presenta su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo la violación del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, y el artículo 1 y 3 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde el artículo 1 menciona: todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 3 menciona: toda persona tiene el derecho de profesar libremente su creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. En el caso número 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo,
se prevía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de multa, el decreto previo 36 horas de arresto, por lo cual se pone esta multa siempre y cuando no se pueda pagar los 1,500 pesos. Se decretó previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con la fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria y hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La detención como tal se podría catalogar como legal, ya que el decreto publicado aplica para todos los ciudadanos de la entidad federativa. En su momento, el militar que detiene al hombre al parecer desconoce que vive en situación de calle y se le impone la multa correspondiente. La violación por parte de las autoridades se presenta al momento de difundir su fotografía en redes sociales, argumentando que es el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa, incurriendo en el delito de difamación o daño moral, previsto en el artículo 1916 del Código Civil Federal, mencionando que por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada y configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumía que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. La asociación civil que lo localiza podrá interponer su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación del artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Considero que en ambos casos existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que en ambos se procede o se actúa de forma arbitraria por parte de los funcionarios públicos, vulnerando los derechos humanos básicos como son la libertad de expresión o la dignidad humana en el caso del hombre en situación de calle. Todos los organismos y los tratados nacionales e internacionales creados para la defensa de los derechos humanos son una herramienta para salvaguardar la integridad física, psicológica y moral de todos y cada uno de los ciudadanos de los países que son parte. Por mi parte es todo, muchas gracias y mucha suerte a todos los compañeros de la Universidad UB. Hasta la próxima, gracias.